Hola, buen día, Angélica. Mira, voy a comentar sobre todo los elementos metodológicos, no tanto en tu entrega, porque bueno, la primera parte, es decir, antes de los elementos metodológicos, es contexto y después es ensayo. Ya habíamos pedido que fueran citas textuales, que eso significa son 4 o 5 renglones de la fuente de información que estás consultando y comentarlo con relación a tus elementos metodológicos. No es la descripción de la situación ni del contexto, eso no es estado del arte. El estado del arte tendría que ver con papers, con investigaciones formales realizadas muy cercano a lo que tú te preguntas. Por ejemplo, tu pregunta de investigación es ¿cuál es la variable que pesa más en la democratización de un país? Es una mega pregunta, todos empezamos así, una mega pregunta, habría que hacerla más concreta. Tu siguiente pregunta es si mejoramos la comunicación gubernamental, ¿podríamos mejorar la democratización del país? Es una pregunta todavía más compleja. Dice, si esto es así, ¿en cuál o cuáles variables debemos de invertir? Entonces uno es el país en su situación política, otra sería la democracia entendida desde el marco legal del país y otra la realidad. Entonces, aquí yo sé que tienes un background muy interesante, ya lo escuchamos ahí en algún seminario, en alguna de las sesiones que pudiste asistir. Entonces, la pregunta aquí es si quieres trabajar la democratización desde la percepción de los ciudadanos o desde la percepción de las organizaciones. No estoy hablando de gobierno ni de estructura de Estado, sino de organizaciones. Pueden ser ciudadanos y pueden ser organizaciones. Entonces, tanto ciudadanos como organizaciones tienen diferente concepción de democratización. Si es desde el marco legal, aún puede estar bajo interpretación. Yo sé que lo que estoy comentando ya tienes algo trabajado, hay más ideas, yo lo entiendo, ¿no? La cuestión aquí es que dijimos que el estado del arte es esta primera aproximación con elementos metodológicos más concretos todavía que el semestre pasado, para que realmente abonen a su tesis, para que realmente vayan avanzando en su tesis. Porque el estado del arte te permite dar cuenta de lo último, de lo que se ha investigado, de las tendencias, ¿no? De las tendencias como contexto, pero a lo que me refiero como tendencias son las últimas investigaciones, qué se están preguntando, con qué herramientas, quiénes lo están haciendo, cuáles son sus hallazgos, qué de esos hallazgos son pertinentes a tu tesis. Eso es a lo que me refiero como estado del arte. Entonces, ahí hay que tomar decisiones. Luego dice, para el caso de México podríamos tomar en cuenta los datos de IDEA, ¿no? Internacional, o bien datos de la encuesta nacional cívica del INEGI. Entonces, dependiendo de lo que elijas, ¿no? Sea de IDEA o del INEGI, son justo los indicadores que tú estarías valorando, evaluando, tanto en ciudadanos o bien en organizaciones. Si una vez establecido lo anterior, podemos delinear las estrategias clave y la hipótesis, que es tentativa, iniciar con la hipótesis tentativa es un supuesto, dice el eje de la democracia que más peso tiene es el gobierno representativo, seguido de la participación y derechos fundamentales. Entonces, si te preguntas cuál es la variable que pesa más en la democratización de un país, que en este caso sería México, que es punto y aparte, como todo país son distintos, ¿no? Aunque haya cosas similares, siempre le damos más peso a lo que es distinto. Entonces, si yo me quedo con la primera pregunta, porque nada más debe ser una, ¿cuál es la variable que pesa más? No, entonces contestas, el eje de la democracia que más peso tiene, ¿no? Eh, que tiene es un gobierno representativo. Ahora, yo entiendo que una cosa es la democratización del país y otra cosa es la democracia. La democratización es proceso y la democracia es como el estado ideal, no es fijo. Entonces, la democracia es un ideal y siempre, bueno, no siempre, borra eso, estamos en proceso de democratizarnos, ¿no? En el proceso de llegar al ideal.
Entonces, es diferente que a un país que tuviera, digamos, mayor madurez en la democracia. Entonces, su brecha entre el ideal de democracia y la democratización sería menor. ¿Okay? Entonces, tu respuesta tentativa, tu hipótesis sería a la primera pregunta. ¿Ah? Otra sería la de mejorar la democratización, ¿no? De un país si mejoramos la comunicación gubernamental. Que eso sería como un estudio de caso, ¿ok? Que tú podrías valorar en el país en diferentes proyectos. Es decir, en proyectos gubernamentales se utilizó de manera efectiva y eficiente los medios de comunicación, la información que se difundió y que tuvo un impacto en la democratización o en la percepción de la democratización. ¿Por qué es importante hacer una pregunta concreta, muy aterrizada y específica? No es hacerlo chiquito, porque es compleja. Siempre cualquier tesis es complejo, el abordaje es complejo. Entonces, hay que hacer más específica la pregunta, considerando también algo que hemos comentado en el seminario, los recursos económicos, de tiempo, humanos, si de a qué fuentes de información documentales y vivas, digitales o analógicas, tienes más acceso o tienes acceso ahorita o vas a tener acceso en determinado tiempo, porque si no se va a complicar bastante. ¿Vale? Es la misma recomendación que le doy a todos sus compañeros, a tus colegas doctorandos. El objetivo de esa investigación, dice, es identificar la variable con mayor peso en la democratización del país para delinear estrategias de comunicación. Entonces, en relación otra vez el concepto de democratización, habría que leerte, ¿no? De manera a ti, sustentada con papers recientes, ya sabes, de 5 años a la fecha, sobre este concepto de democratización. Ok, tú puedes tener referencia IDEA o referencia INEGI y entonces pones las citas y dices, esto es lo que yo estoy rescatando de estos indicadores, me interesan estos indicadores por estas tendencias, por estas investigaciones que han destacado por mucho esta evaluación de la democracia y el proceso de democratización. Cuando hablamos de democratización, yo entiendo como un proceso. Entonces, lo que quieres es delinear estrategias de comunicación, bien, quiénes las van a hacer, el gobierno, las organizaciones y los ciudadanos, ¿ok? Y entonces, esas estrategias de comunicación, ¿cuáles serían sus expectativas? Yo estoy segura que también tienes jerarquizado cuáles serían estos indicadores y cuáles serían los escenarios más idóneos como ejemplo de democratización, ¿va? Pero lo seguimos trabajando. Y objetivos específicos, identificar las barreras de mayor peso, ese es igual a tu objetivo general, eso no nos sirve. Identificar los ejes prioritarios de la democratización de un país, correcto, le ponemos para, ¿no? Identificar el nivel de democratización de México según patrones internacionales. Tú no lo vas a identificar, lo que vas a hacer es describirlo con base a fuentes. O sea, identificar es como tener ese hallazgo, esa construcción de datos, y entonces identificas. Aquí yo creo que más que nada describes, o sea, no tendrías tiempo de vida para hacer eso. Comparar los resultados del índice de democratización en México con análisis de datos nacionales en nuestro país. Ahí yo creo que hay algo más que quieres decir. Una cosa serían los resultados de índice de democratización con el análisis de datos nacionales. ¿Hay alguna idea más debajo que habría que hacerla explícita? Luego dice, identificar variables similares en México y en el mundo para medir la democratización de nuestro país. Eso no creo, o sea, si bien es interesante y puede ser valioso, no lo creo pertinente a tu pregunta de investigación, ¿ok? No es que no sirve, no, puede ser valioso, sin embargo, no creo que esté alineado, lo que estamos buscando es que esté alineado. Luego dice, identificar la importancia de la comunicación política gubernamental en la democracia. Ya recomendamos no utilizar la palabra importancia. Importancia, relevante, influencia, tampoco, por favor, adjetivos calificativos, tampoco, bueno, malo, oscuro, claro, no, eso no nos sirve para concretar el texto, porque hay que recordar que tu director de tesis, tus lectores van a leer el texto. Ya no es llegar con el candidato al director de tesis, ¿no? Porque seguramente te van a dar opciones. Y de ahí que les platiques, ¿no? Lo que tienes que hacer es, pum, aquí está mi documento, ¿no? Para que puedan valorarlo
y ya pasar esa etapa de voy a platicar de qué es mi tema, ya no hablamos de tema en el seminario, hablamos de la tesis, ¿sí? No es desarrollar un tema, es hacer un proyecto aplicativo, es una tesis, ¿ok? Que requiere recuperar de las mejores prácticas a nivel global, por supuesto, pero en contexto que tú estás recortando que es México, ¿no? Como democratización. Luego, identificar los aspectos más importantes de la comunicación política para mejorar la percepción de un país democrático. Tanto en la 7 como la 8 hablas de mejorar la percepción de gobierno y mejorar la percepción de país democrático. Entonces, una cosa, tú lo sabes, es la percepción y otro los datos con relación a ciertos estándares de evaluación. Entonces, hay que tomar decisiones si vas a analizar datos o vas a analizar percepción. ¿Ok? Porque si la percepción pesa. Yo sé que las estadísticas, tú lo sabes más que yo, estadísticas, por ejemplo, las encuestas que hay para ver quién va a ganar, ¿no? En la política a nivel global no sirven, ¿no? Tiene que ver otros factores. Entonces, por favor, trabajar. Vamos hacia la democratización, sí. Toma democratización con hechos o percepciones. Hechos o percepciones, ¿desde quiénes? Desde el gobierno, desde las organizaciones, desde los ciudadanos. Y obviamente es ir seleccionando, ir decidiendo desde dónde va a ser el enfoque. Perdón. Luego, delinear los ejes de comunicación estratégica gubernamental, sí, que sería como resultado, ¿no? O sea, en tu proyecto aplicativo harías esta propuesta estratégica, ¿no? De ejes. Definir las variables más importantes estratégicamente para mejorar la comunicación política, electoral y gubernamental, ahí ya lo ampliaste, ¿sí? Porque hablábamos de democratización, percepción, resultados, y ahora hablas de comunicación política electoral, no solamente comunicación gubernamental. Entonces, ahí hay que tomar decisiones, porque no puedes desarrollar un amplio tema sobre democratización, organismos, iniciativas, implementación, percepciones, no acabarías, ¿ok? Entonces, igual te puedes enfocar a cuál es la variable que pesa más en la democratización de un país desde la percepción de los ciudadanos, ¿no? O desde la percepción de las organizaciones civiles, ¿no? O organizaciones de tercer grado, ¿no? Que le llaman ahora tercer nivel. Luego dice definir las variables más bueno, eso ya lo leí, definir las estrategias básicas de comunicación política electoral en México para mejorar la percepción de mejora democrática. Ese es otro mega objetivo que puede ser otra tesis. Nada más cuestión de tomar decisiones. Yo sé que te puedes mover en este ámbito, pero hay que tomar decisiones. Luego es generar un catálogo mínimo de estrategias de comunicación política electoral para mejorar la percepción democrática. Entonces, una cosa es la percepción por todos los hechos. Una cosa es la democracia y otra la democratización. Una cosa es la comunicación de gobierno, ¿no? Y otra la comunicación de gobierno en procesos electorales. Yo sé que lo tienes en la cabeza, no sé qué hacer ese corte. Y luego de las hojas que tienes aquí, pedimos citas textuales, como te decía yo hace un momento. Eso es un ensayo interesante, sí, pero no es lo que estamos buscando, ¿no? Hablas de metodología de caso, ¿no? Estudios en Brasil y Estados Unidos, pero algo que también comentamos en el seminario, que no podemos comparar cosas diferentes. Entonces, tú tendrías que argumentar, sustentar, ¿no? ¿Cuál es la pertinencia del caso Estados Unidos y caso Brasil? Yo sé que eres experta en esto, pero yo creo que sí hay diferencias fundamentales, ¿no? Cuando hablas de elecciones presidenciales son procesos muy distintos por todo el background, por toda la historia, por toda la participación política. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una inversión privada, ¿no? O sea, los ciudadanos y las empresas, las organizaciones están ahí apoyando a los partidos. En México no es el caso, ¿no? Y Brasil desconozco, pero bueno, sé que Lula da Silva dejó un sello muy fuerte, ¿no? Y Bolsonaro, pues, ni se diga. Entonces, sí es importante que tomes decisiones, ¿va? Sobre exactamente a qué te quieres enfocar. Democracia percibida, democratización, procesos electorales, comunicación gubernamental. Sé que están entretejidos, sé que están interrelacionados. Sin embargo, hay que tomar decisiones porque esto te va a facilitar también seleccionar papers
que analicen, por ejemplo, si te quedas con democratización, que analicen el caso de, si quieres, Brasil, ¿no? ¿Cuál fue su proceso de democratización? ¿Cuáles fueron las iniciativas? ¿Cuál fue la estrategia de comunicación? ¿No? No sé si todavía se maneja el marketing político como terminología, ¿no? Como etiqueta. No sé si sigue manejando así. Entonces, dependiendo de dónde sea tu centro, puede ser democratización, tu centro puede ser democracia, tu centro puede ser comunicación política, ¿no? Tu centro puede ser comunicación gubernamental, y de ahí conectas con otros elementos. Eso es lo que habría que decir, ¿vale? Seguimos en comunicación. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Bye.